Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien quienes están presenciando este evento, ya sea en vivo o en diferido. Les damos la bienvenida a otro más de los seminarios que preparamos con mucho gusto para todos ustedes. Sí, los seminarios de divulgación, activismo y difusión en ciencias comportamentales y psicología por parte de Liceo Contextual y de Psicologízate en Casa. Hoy, 17 de junio de 2023, tenemos un invitado que tiene una formación muy interesante, pero que también tiene un proyecto de divulgación que promete mucho y que yo sé que a muchos de ustedes les ha llegado a ser parte de las publicaciones que llegan a ver de repente en redes sociales, de los conocimientos que ustedes pueden llegar a adquirir de repente. Y estamos hablando del maestro Jesús Ramírez Gamboa, el gestor de La Rata y el Perro. Antes de que entre aquí, vamos a mencionar que él es psicólogo, es divulgador científico y es maestro en filosofía de la ciencia por la UNAM. Es responsable del proyecto de comunicación pública de la ciencia en La Rata y el Perro desde enero de 2017 y tiene experiencia en charlas de divulgación y como mediador en museos de ciencia como el Universum Museo de las Ciencias y el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. Actualmente estudia el doctorado en el posgrado en filosofía de la ciencia UNAM. Así que bueno, pues después de toda esta presentación, bienvenido Jesús, ¿cómo te encuentras? Ay, muchas gracias, Alejandro. Muy bien, todo muy bien. Nada más aquí contento de estar con ustedes y muy agradecido contigo y con Darwin por la invitación por parte de Liceo Contextual y de Psicologízate en Casa. Excelente, también es un gusto para nosotros. Darwin, ¿algunas palabras? Sí, agradecer a todas las personas que nos están viendo, las personas que ya están en redes sociales, que están en nuestro Facebook, ya sea por Psicologistas en Casa o por el Facebook de la asociación. Les agradecemos mucho que estén con nosotros este sábado caluroso para todos aquí en México y pues deseosos de conocer más del proyecto de divulgación que nos trae el buen Jesús Ramírez y agradecer, ¿no? Agradecer. Quizás mencionar a las personas que están en redes sociales y las que están en el Zoom que pueden dejar sus preguntas, nosotros lo vamos a hacer llegar y estamos seguros que amablemente el profesional nos lo va a poder responder, nos va a poder dar algún alcance al respecto. Bueno, eso es lo que yo podría que decir y ya estoy entusiasmado a conocer más de las actividades que viene realizando. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos quienes están viendo la presentación del día de hoy. Pues empezamos, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan, porfa, cuando la puedan ver, porque ya saben, Ya le todo el estamos ritual viendo. de usar el Zoom. Sí, ya es correcto, ya lo estamos viendo ahora sí. Ok, perfecto. Si en algún momento como que tienen la idea de que no avanza, como de que no tiene sentido lo que estoy hablando y lo que se muestra en la pantalla, me avisan, porque Claro, suele pasar también. sí. Pues bueno, una vez más, muchas gracias a toda la gente del Liceo Contextual y de Psicologízate en Casa, que son unos proyectos que ya tienen también mucho tiempo y que me gusta también bastante el contenido que crean en redes y también gracias a toda la gente que está viendo ahorita en vivo. Y pues sí, como dijeron Darwin y Alejandro hace unos minutos, voy a hablarles sobre pues mi proyecto, más que sobre el proyecto de La Rata y el Perro, que obviamente voy a hacer como referencia a él, les voy a compartir un poco de mi concepción de la divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, sobre todo de la divulgación de la ciencia, ya hablando de la psicología, ¿no? Que es justamente lo que nos interesa, lo que hago más en La Rata y el Perro. Y pues vamos para allá. Entonces es lo que les voy a estar compartiendo, ¿no? Primero unas cuantas definiciones de divulgación de la ciencia. Les voy a poner unos ejemplos breves de divulgación, de buena divulgación.
Y luego ya en la tercera sección propiamente dicha, ya les hablaré sobre justamente algunas de las herramientas y de los retos que me he encontrado a la hora de querer comunicar psicología científica, ¿no? Ya de una manera, desde el punto de vista de la divulgación, ¿no? Para pues ya después al final, hacia el final de la presentación, pues que me compartan sus inquietudes, sus preguntas, sus críticas de haberlas. Entonces, vamos para allá. Eh, esta charla, bueno, hace ya algunos años había escrito unas pequeñas reflexiones acerca de la divulgación del análisis conductual en este artículo que anda por ahí en redes. Y pues en esta presentación básicamente quisiera ampliar esas reflexiones, ¿no? Que no solamente centrarlas en el análisis conductual, aunque sé que es la perspectiva por la que la rata y el perro se hizo como conocida y la perspectiva eh, que nos agrada a todos los aquí presentes, creo. Pero sí, básicamente vamos a seguir como las mismas o ideas similares a las que están en ese artículo. Así que comenzamos primero definiendo qué es la divulgación de la ciencia. Y creo que es importante como definirlo porque creo que la divulgación de la ciencia tiene un problema similar al de la psicología, de ser estas como disciplinas que todo el mundo cree que puede hacerlas, pero realmente no, o sea, son algo más profundo que solamente, bueno, ya lo veremos ahorita. No sé si les haya pasado que les han dicho que la psicología es como solamente dar consejos o solamente escuchar y a uno le tiembla el ojo y es como que, "Oh". Perdón, el artículo de divulgación es un artículo, un texto que te deja muchísima más libertad, digamos. Sí, el autor puede sugerir como algunos caminos, pero quedan justamente eso, son sugerencias, quedan como sugeridos y el lector tiene la libertad de decidir, digamos, cómo qué asimilar, cómo interpretarlo, con qué cosas quedarse del texto, ¿no? Em, por eso pongo la imagen de este videojuego que me gusta mucho porque justamente uno puede marcar un lugar a donde ir y seguir el camino que marca el radar o irse por el campo abierto, ¿no? Entonces ahí es donde queda la libertad de escoger hacia dónde ir. Em, y pues bueno, ahí es como podemos ver una diferencia principal, básica, entre el contenido o el tipo de libros, de artículos, digamos, de contenido que estamos acostumbrados a consumir académicamente hablando, ¿no? Artículos, libros especializados, congresos, etcétera, etcétera, con lo que es la divulgación de la ciencia. A este respecto, pues Ana María Sánchez Mora, que es una investigadora justamente sobre la divulgación de la ciencia, la define como una práctica que es multidisciplinaria, en primer lugar, que está dirigida a un público voluntario, muy importante, y ese público voluntario no es científico. Em, y es una práctica que busca comunicar ese conocimiento científico usando diversos medios, pero además lo va a recrear y lo va a recontextualizar para hacerlo accesible, ¿no? No es una mera traducción, sino que es una recreación, una recontextualización de ese conocimiento, porque si habláramos de sola una mera traducción, ya lo veremos más adelante, no sería justamente, no sería, digamos, exitoso. Una mera traducción, sobre todo si pensamos una traducción como tipo palabra por palabra, pues sería simplemente decir lo mismo, pero con más palabras, ¿no? Entonces, una recontextualización busca tomar ese conocimiento y hacerlo significativo para ese público no científico, ¿no? Em, y así, por ejemplo, la divulgación de la ciencia así entendida se distinguiría, por ejemplo, de la difusión y de la educación formal y del periodismo de ciencia. La difusión es justamente la parte académica a la que estamos acostumbrados, ¿no? La lectura de papers, las actas de congresos, los simposios, todo eso. La educación formal, pues justamente, como su nombre lo dice, es básicamente ir a la escuela. Toda la ciencia que nosotros recibimos en la escuela, desde la educación básica hasta la universitaria, si estudiamos carreras de ciencia,
cuenta como esta parte de educación formal, y el periodismo de ciencia. Si ustedes voltean a ver esta grafiquita que esa se la piratea a un maestro de un curso que tomé hace poco, mi maestro José Manuel Posada, este, la divulgación de la ciencia está en este extremo y está bastante cercana del periodismo de ciencia. No son la misma cosa, aunque podrían en algún momento como solaparse un poco. Pero la divulgación de la ciencia, si ven con atención, está muy alejada de la educación formal, y de la difusión de la ciencia es de donde más alejada está. Aquí está. Em, y esto es importante porque a veces veo como videos o podcasts en donde que se plantean como de divulgación, pero su principal actividad consiste en dejar que los investigadores hablen de sus trabajos. Es una práctica muy común, pero el problema de eso es que no es divulgación en un sentido estricto, porque los investigadores pues, van a hablar, a menos que estén preparados en divulgación de la ciencia, los investigadores van a hablar como si estuvieran hablando con sus pares, ¿no? Porque es una especie de formación profesional. Em, y entonces ese tipo de productos, por ejemplo, de videos, de podcast, caerían más bien en difusión de la ciencia, cuando no de educación formal, ¿no? Pero caerían más bien de este lado. Y entonces sí es importante aquí tener muy claro eso, ¿no? Porque en ese tipo de podcast no se está recontextualizando el conocimiento científico, simplemente se está poniendo a una investigadora que hable de su trabajo, pero no hay como esta recontextualización, esta resignificación, y además el público que acude a ver que acude a consumir ese tipo de contenidos, pues generalmente son personas o somos personas que ya tenemos como ese bagaje, ¿no? Entonces sigue siendo comunicación entre pares. Eh, También una manera en donde esto puede quedar mucho más claro es atendiendo al tipo de productos que cada una de estas cosas, que cada una de estas actividades, perdón, genera. Y en el tipo de medios en donde se promueven estos productos. Por ejemplo, la divulgación es bastante amplia. Uno puede escribir un ensayo, puede escribir un libro, puede escribir incluso una novela, puede escribirse un guión para un podcast, para una obra de teatro, puede escribirse un guión para un documental, puede escribirse cuento, que es mucho más difícil, muy poco común, pero también puede hacerse. Y estos productos se terminan en libros, en revistas, en páginas de internet, justamente en teatro, en proyectos audiovisuales como justo podcast, YouTube, ahora TikTok, que es lo principal, lo de moda. El público de la educación es voluntario. La gente que acude a consumir productos de divulgación de la ciencia no está ahí porque su calificación dependa de ello, ¿no? O porque sea su trabajo, sino porque es como de, mira, me llamó la atención, vamos a ver de qué se trata. Lo mismo con el periodismo de ciencia. El público del periodismo de ciencia es voluntario. Nada más cambia el tipo de producto, ¿no? Se genera una nota informativa, algún artículo de opinión tal vez, una columna semanal, que hay algunas columnas semanales todavía en periódicos de México y de Latinoamérica que son sobre ciencia, reportajes sobre temas científicos de actualidad. Lo vimos con la pandemia, por supuesto. Y en cambio, la educación formal, chéquense, el público de la educación formal y de la difusión es cautivo, ¿no? En el sentido de que están pues más o menos obligados a estar ahí. eh, Porque su responsabilidad, por ejemplo, en el caso de la educación formal, pues uno tiene que entregar ensayos, tareas, pasar la materia, y uno interactúa con ese conocimiento por medio de libros de texto. Y de la difusión, pues ni hablar, ¿no? Son todos estos textos súper especializados que leen muy poquitas personas en el mundo y que se transmiten a través de las revistas especializadas, de libros, de estas famosas memorias de congresos, etcétera, etcétera. Esta es como una brevísima, súper breve línea del tiempo de la historia de la divulgación. Realmente no es una cosa muy moderna que digamos, porque algunos teóricos de la divulgación justamente dicen que los libros de Galileo sobre los sistemas, sobre el sistema heliocéntrico, cuentan como obras de divulgación porque los escribió en italiano y no en latín, que era como la lengua culta en aquel momento, ¿no? Los escribió en italiano para que más gente los conociera. Y más o menos unas décadas después
después, Bernard de Fontenelle escribió esta. Esta es una novela, Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos. Es una novela que justamente versa sobre esto, sobre el sistema heliocéntrico. Y ese es reconocido como la primera obra de divulgación, o sea, de 1686. De aquí nos damos un saltote hasta el siglo XX. No quiere decir que no haya pasado nada en ese periodo, porque se fundaron, por ejemplo, los primeros museos que antes se llamaban gabinetes de curiosidades. Se fundan los primeros museos, se crean, por ejemplo, las charlas de la Royal Society en Londres, bueno, en Inglaterra, que esas continúan hasta la fecha, ¿no? Pero nos saltamos hasta 1950 porque es en esa década en la que Isaac Asimov va a ser el primer autor en darle un aire literario a sus escritos sobre ciencia. Ya antes, en la primera mitad del siglo XX, ya había habido como que estos intentos de masificar o de divulgar la ciencia, pero todos tenían un aire como muy didáctico, como muy de libro de texto, más o menos. Habrá algunas excepciones, pero Asimov es el primero en hacerlo así a propósito, en hacerlo explícito y en querer darle esta aura como de ciencia bien escrita a sus libros o a sus columnas, a sus artículos. Y esto obviamente coincide con el auge de la Guerra Fría, en la que pues Estados Unidos está buscando no ser derrotado por la Unión Soviética en el aspecto tecnológico principalmente, científico y tecnológico. Entonces en Estados Unidos hubo este gran esfuerzo para invertir en ciencia, para generar más, para despertar más vocaciones científicas, para que los niños quisieran estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, etcétera, etcétera. Y pues de ahí viene el esfuerzo de Asimov de llevar ciencia bien escrita a la población. Y pues este tipo de divulgación llega a su mayoría de edad con el famosísimo Cosmos, tanto la serie como el libro, publicados en 1980. Y ahí es donde ya la divulgación alcanza la mayoría de edad y a partir de entonces la mayoría de los productos de divulgación van a tratar de emular el éxito y la calidad de los trabajos de Carl Sagan. Y a todo esto, pues las metas de la divulgación también es algo importante de esclarecer. Hace muchos años, bueno, no tantos, hace algunos años peleaba yo, o bueno, discutía yo con un colega en Twitter porque eh, no recuerdo exactamente el tema, pero él estaba defendiendo algo como que era posible evaluar el éxito de la divulgación científica. Y a mí eso me hizo mucho ruido en un principio y dije, ¿evaluar cómo? O sea, ¿cómo vamos a evaluar? O sea, nadie evalúa el éxito de Harry Potter, ¿no? O sea, nadie te hace como un examen para saber qué aprendiste después de leer Harry Potter o después de ver una película, ¿no? Y yo no entendía, solamente después caí en la cuenta de que mi colega estaba entendiendo la divulgación como una actividad que busca educar a las personas, ¿no? O sea, que eso es algo que en divulgación, en investigación sobre divulgación científica, se le llama el modelo de déficit. La gente tiene déficit de ciencia, entonces la divulgación va a satisfacer ese déficit, ¿no? Y dije, ok, ya, o sea, por eso, por eso nuestra pelea de sordos, nuestro diálogo de sordos, porque para mí esa no es la meta principal de divulgación de la ciencia. Y enfatizo en el para mí porque pues hay casi tantas metas de divulgación como divulgadores ahí en el mundo y cada uno tiene como sus razones particulares sobre por qué hacer divulgación, ¿no? Entonces, para mí en lo particular, me interesan sobre todo estos dos primeros puntos, que es compartir el entusiasmo, la emoción que me transmite a mí la ciencia, compartirla con las demás personas, pero también me gustaría pues, entretener, asombrar, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, ver Cosmos inspira en las personas, que sí, o sea, inevitablemente alguien va a aprender algo viendo Cosmos, pero principalmente está enfocado justamente a despertar una emoción. También hay quienes ven en la divulgación una herramienta para empoderar, ¿no? Para que la gente se apropie del conocimiento científico y lo utilice para el bien de sus comunidades, para su propio bienestar. Es algo que en Inglaterra se le llama el Public Understanding of Science, o comprensión pública de la ciencia, y justo tiene que ver eso, con que la gente se apropie el conocimiento científico, lo haga suyo, ¿no? Mm, Y pues por supuesto no quiere decir que las metas estén como en estos compartimentos separados, ¿no? A veces las metas se solapan, dependiendo de la persona que haga
la divulgación. Como les decía ahorita, pues para mí la principal es esto, compartir el entusiasmo por la ciencia, en particular por la ciencia de la psicología. Em, Eso sí, hay mucha divulgación o muchos productos que se hacen llamar de divulgación que dejan mucho que desear, creo yo, pero también hay muchísimos que destacan, hay muchísimos que son em, eh, remarcables. Y se los voy a compartir rapidillo para que vean también a qué, digamos, a qué tipo de em, estándar me gusta a mí como adherirme. En divulgación escrita, por ejemplo, tenemos estos, les pongo estos ejemplos de acá. Por supuesto que Cosmos y básicamente cualquier libro de Carl Sagan tienen que estar en esta lista, también de Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould, como curiosidad, es el que impuso como esta tradición de poner estos títulos como con doble, con una doble estructura, como Brontosaurus y la nalga del ministro, el pulgar del panda, la montaña de almejas de Leonardo, ¿no? Con unos títulos como muy, muy divertidos, muy chuscos. Entonces estos dos son clásicos, son infaltables, y si ustedes quieren aprender a hacer divulgación escrita de la ciencia, yo les recomendaría siempre, siempre, siempre empezar por los clásicos. Pero para salirnos justamente de los clásicos, les pongo estos otros libros de acá que son bastante más recientes y que además son de áreas de la ciencia que no son tradicionalmente representadas en la divulgación, como este de Todo lo que queda, que es sobre antropología forense y que es muy bonito y es muy emotivo, y desde las primeras páginas está uno así como con la emoción a flor de piel por la forma en la que está escrito y sobre todo por el tema, porque habla justamente sobre la muerte, ¿no? Este es un muy buen libro, muy buen escrito sobre antropología forense. Tenemos el de Auge y Caída de los Dinosaurios y el de Otros Mundos. Son ambos sobre divulgación de la paleontología. Y es también, o sea, este de acá, el de Otros Mundos, es una obra maestra. Es como ver un documental de la BBC, pero escrito. Así con la voz de David Attenborough y todo, pero escrito porque va describiendo etapas geológicas como si uno estuviera ahí, como si uno las estuviera viendo. Cielo Sangriento, de mi maestro Sergio de Régoles, que también es uno de los estilos que más me gusta, que este es sobre impactos de meteoritos. Entonces hay mucho de astronomía, pero también de geología, de cartografía incluso. Siete esqueletos, este es sobre, no tanto sobre evolución humana, sino sobre las circunstancias en las que se descubrieron 7 fósiles muy famosos en la historia de la antropología. Tenemos el de la sexta extinción, perdón, de Elizabeth Kolbert, que es sobre el cambio climático, claramente, y que me parece que Elizabeth Kolbert ganó un Pulitzer por este libro. Creo que sí. Elizabeth Kolbert describe muy bonito también y está justamente muy centrada en estos temas de cambio climático. Y este de David Quammen, que salió hace 10 años, pero apenas se editó en español hace 3, con motivo del inicio de la pandemia. Y justamente habla sobre la evolución de las pandemias y cómo las pandemias, bueno, más bien todos los factores que tienen que coincidir para que haya una pandemia. Entonces, es un libro muy agradable de leer por estas fechas. Pero esto es solamente en divulgación escrita. Tenemos también obviamente los documentales. eh, y una vez más, Cosmos se repite aquí, el Cosmos original y las 2 temporadas más recientes. Tenemos el de Prehistoric Planet, que de este hay 2 temporadas ya y también está muy bueno. Estas capsulitas de Explained, que en español se llaman En pocas palabras, que están en Netflix, algunas de ellos, pues como toman temas de ciencia, podrían contar como divulgación científica y son capsulitas como de 20-25 minutos que están bastante bien, bastante digeribles. Este documental que me parece salió en 2 partes, de Origins of Us, de Alice Roberts. La presentadora es Alice Roberts, una conocida divulgadora de la evolución humana del Reino Unido. También está bastante, bastante bueno. Y pues claramente tenemos las revistas, que es volver un poquito a la divulgación escrita, nada más que por supuesto aquí hay otro formato. Porque los artículos obviamente tienen una extensión más breve, entonces uno tiene que recurrir a otro tipo de herramientas o de narrativas para escribirlos. Em, Tenemos la National Geographic, que es todo un referente en esta divulgación de la ciencia a través de revistas. En México tenemos estas 2, la revista Ciencia y la revista de Cómo Ves.
Y también están surgiendo recientemente muchas revistas online, como esta de Ciencia y Más, en la que tuve oportunidad de participar, creo que hace 2 años, en este número de acá. Y ahí, pues, si pueden echarle un ojo al número de agosto de Cómo Ves, yo creo que van a ver algún nombre conocido por allí. Em, pero bueno, esto es ejemplos de buena divulgación, ejemplos que, o sea, son los que yo tomo como referentes a la hora de hacer, eh, de escribir una entrada, por ejemplo, para La Rata y el Perro. Em, pero obviamente cada divulgador tiene sus propias herramientas, sus propios retos, dependiendo principalmente del medio en donde se desenvuelva y de los temas que haya decidido abordar. Em, una de esas primeras herramientas es la literatura. Si se dieron cuenta, le di como carácter de literario a algunos de los libros que les había puesto hace un par de diapositivas. Y eso es porque desde hace ya unas décadas el uso de herramientas literarias para escribir algo que podríamos llamar historias verdaderas es, digamos, como la tendencia, ¿no? Es el famoso storytelling. em, y, y es una herramienta muy buena porque nos permite conectar dos mundos. Por medio de la literatura uno puede describir o contar cosas que son demasiado abstractas y luego describir simplemente cosas que mucho más concretas, cosas que suceden, digamos, en el mundo, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso nos viene de maravilla porque la ciencia es muy abstracta en ocasiones, ¿no? Tanto el uso de los conceptos, de los métodos, ¿no? De las herramientas, ¿no? Si vamos a describir, por ejemplo, herramientas matemáticas o métodos, perdón, estadísticos o matemáticos, eso es extraordinariamente abstracto, sobre todo para la gente que no estudió carreras de ciencia. Entonces, la literatura nos viene de maravilla justamente para conectar estos dos mundos, ¿no? Para hacer concreto lo abstracto. Pero también porque narrar buenas historias, pues despierta nuestro interés. Decía una vez más mi maestro José Manuel Posada, el ser humano es chismoso por naturaleza. Nos gustan las buenas historias, nos atrapan las buenas historias, por eso vemos la telenovela sin parar, por eso una buena serie desde el primer capítulo nos tiene pegados a la televisión y por eso algunos de los libros que les puse allá los puse como algunos de los mejores ejemplos de buena divulgación, porque están narrando buenas historias. Entonces la historia es un gancho para presentar la ciencia y si uno puede presentar historias de ciencia sobre los científicos o sobre su trabajo, pues ya tiene como bastante de dónde partir. La otra herramienta que suelo utilizar también con frecuencia, a veces, es la cultura popular. Y pues obviamente porque esto es lo que va a dar pie a que pueda conectar yo el mundo de lo concreto con lo abstracto, porque la cultura popular es lo que la gente conoce, es lo que la gente conoce mejor. Si hablamos, por ejemplo, de series, de películas, de canciones, este, de, de libros, no sé, de novelas, etcétera. Esto nos viene de maravilla para conectar, para transportar la ciencia hacia el público, ¿no? Y obviamente va a depender también de qué tipo de público, ¿no? Porque no va a ser lo mismo hacer divulgación dirigida hacia adolescentes, por ejemplo, que hacia ya una población más adulta, ¿no? O divulgación para niños. Obviamente ahí tenemos que recurrir a diferentes elementos, ¿no? De la cultura popular. Pero otro elemento que cuando se usa bien es muy poderoso es la experiencia personal. En el libro que les decía antes, el de Todo lo que queda, de Susan Black, Sue Black, justamente eso es lo que lo hace tan poderoso y tan emotivo a la hora de leerlo, que ella está narrando a veces su experiencia personal como antropóloga forense. Entonces, no solamente te dice de lo que le pasa al cuerpo después de que morimos, ¿no? No te dice, ah, sí, el cuerpo se empieza a descomponer tal y tal y tal, sino que te cuenta cómo es que ella lo aprendió, cómo es que ella tuvo que aprender, por ejemplo, las partes del cuerpo humano que eso lo hace en el primer capítulo y es un capítulo muy emotivo porque cuenta cómo llega a la escuela de antropología y están ella y un compañero y les dan el cuerpo de una persona que donó su cuerpo justamente, así lo dejó establecido, que lo quería donar a la universidad para que la gente aprendiera con él.
Y entonces Susan Black lo narra de una manera tan emotiva y tan solemne. Y cuando llega al final del capítulo, cuando narra la misa que le hace que la universidad le hace cada 2 años a las personas que donaron su cuerpo a la universidad, uno ya está así con los ojitos brillantes leyendo ese capítulo, pero esa es la parte importante y la parte fuerte de usar la experiencia personal. Si uno tiene la oportunidad de recurrir a sus propias vivencias para narrar una historia, para conectar la ciencia con el lector, pues los resultados generalmente son pues, bastante fuertes. Ahora, para hablar también, hay que hablar también de los retos, y una vez más estoy hablando de los retos a los que me he enfrentado yo principalmente en la labor en La rata y el perro y en algunos otros de los textos que he escrito. Y el primero que me gustaría mencionar es uno que no había considerado antes, pero que cada vez lo veo más como algo relevante para la divulgación de la psicología, que es el hecho de que cuando hablamos de psicología no estamos hablando de una sola aproximación o de una sola teoría, de un solo paradigma, entre comillas, ¿no? Sino que es un conjunto de aproximaciones y cada una de ellas tiene como sus conceptos, tiene su trasfondo filosófico, tiene sus propias asunciones, sus propios métodos, sus propias metas. Em, y el problema con la divulgación de la psicología es que muchas veces no se hace explícita esa pluralidad. Em, muchas veces se ignora, ¿no? Por decirlo menos, y otras veces se desdeña como algo negativo, como algo que es algo de lo que hay que deshacerse. Pero yo creo que no. Y yo creo que el divulgador de la psicología tiene que hacer explícita esta situación, esta pluralidad, para así poder transmitir una imagen de la psicología mucho más realista al público. Una imagen que sea más fiel a cómo de hecho es la psicología como disciplina científica y también como profesión. Em, ese es uno de los principales retos. Eso implica, por ejemplo, si se dan cuenta, implica que el divulgador de la psicología tiene que ser, si bien no imparcial u objetivo o neutro, sí tiene que tener la suficiente honestidad intelectual para no sesgar, digamos, su actividad hacia su teoría favorita, ¿no? Él tiene que tener la suficiente honestidad intelectual para reconocer en qué punto su teoría favorita puede estar a lo mejor limitada o en qué punto hay otras teorías que a lo mejor le explican de mejor manera el fenómeno del que está hablando. El otro reto es el del lenguaje. Es un reto que es común a la divulgación de la ciencia en general, porque pues, la ciencia utiliza cada disciplina más bien utiliza como su propio lenguaje y entonces se vuelve complicado aterrizarlo en un lenguaje que sea mucho más concreto, que le sea mucho más significativo al público. Pero en psicología pues tenemos el reto de que algunas aproximaciones particulares enfatizan un uso muy estricto, muy riguroso del lenguaje, ¿no? Es parte de su constitución como aproximaciones a lo psicológico. Pienso, por ejemplo, en el interconductismo, ¿no? O en el análisis de la conducta, en menor medida, pero principalmente en el interconductismo. Y entonces ahí ya se nos abre un problema muy grande porque es como o sea, sí, el interconductista dice que todo este asunto de los errores categoriales, etcétera, etcétera, ¿cómo vamos a tomar todo eso para comunicárselo a personas que no están familiarizadas con el interconductismo? A personas que a lo mejor ni siquiera son psicólogas, ¿no? Ese es un reto y requiere que el divulgador sepa recontextualizar todo ese conocimiento, todo ese lenguaje teórico, por ejemplo, del interconductismo ribesiano. ¿Cómo lo voy a recontextualizar? ¿No? Y ese es un problema que les digo, en mayor o menor medida cada aproximación a lo psicológico tiene. La diferencia es que, bueno, por ejemplo, si uno quiere divulgar, por ejemplo, psicología evolucionista, pues ese problema no es tanto porque el lenguaje de la psicología evolucionista generalmente viene más de la biología o viene más de las ciencias cognitivas y entonces ¿cómo decirlo? Porque no es carga teórica.
su contaminación teórica, entre comillas, pues no es tanta ni es tan pesada, ¿no? Además, pues hay muchos libros de divulgación de la biología, entonces hacen mucho más sencillo encontrar como maneras de comunicar esas ideas, ¿no? Pero del interconductismo, que es un trabajo que no se ha hecho, divulgar el interconductismo, por ejemplo, sí es un poquito más pesado y requiere ahí mucho más trabajillo por si alguien quiere animarse a divulgar teoría de la conducta. Luego, el siguiente reto es que el conocimiento científico es antiintuitivo. Y una vez más, eso lo podemos ver muy fácilmente en el análisis de la conducta, en el interconductismo, en algunos cognitivismos como las ciencias cognitivas 4E, son bastante antiintuitivos porque eh, contradicen el cómo nosotros experimentamos nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, en la vida cotidiana nosotros experimentamos cosas como que primero pienso las cosas y luego las hago, etcétera, etcétera. Y el análisis de la conducta, la cognición en 4E, el interconductismo, tienen esta visión mucho más, digamos, como global, podríamos decirle incluso sistémica, de la relación entre una persona y su medio ambiente, ¿no? Entonces, esa es una manera en la que nosotros no estamos acostumbrados a pensar. Em, Muchos dicen que esa es la razón por la que el análisis de la conducta no es tan conocido o tan popular. Yo no estoy de acuerdo, pero veo más o menos por qué se afirma eso. Entonces, el reto está en saber cómo conciliar ese conocimiento antiintuitivo con la experiencia de la gente. Una manera, creo yo, está justamente en resaltar, bueno, por ejemplo, cuando he hablado de análisis de la conducta en la rata y el perro, creo que es muy útil justamente resaltar los eventos antecedentes, consecuentes de la conducta y aterrizarlo, por ejemplo, en videojuegos. La imagen que puse al principio de Donkey Kong, donde están saltando siguiendo el camino de bananas, ya la había usado antes justamente para explicar la relación entre la conducta de un jugador y justo el videojuego, cómo el videojuego va moldeando la conducta del jugador. Entonces, esa es una manera, ¿no? En la que podemos empezar como a introducir estas ideas sobre la interacción organismo-ambiente, de una manera que sea, pues, a lo mejor un poquito más familiar para el público. Y finalmente, un reto que igual, bueno, al menos para mí es particularmente complicado, es el de la creatividad, porque pues si estamos hablando de hacer esta divulgación de la ciencia, digamos, literaria, narrativa, entonces tenemos que construir una narración y eso para mí es un reto también muy grande, porque hay que pensar en quiénes van a ser mis personajes, cómo voy a incorporar los conceptos, cuál va a ser el tema que va a hilar toda la narración. Entonces, esa parte, pues sí, es un reto. Porque, pues al final del día, si estamos hablando igual de esta divulgación literaria, divulgación de la ciencia como literatura, perdón, pues no solamente voy a comunicarle datos y fechas, ¿no? Como Skinner publicó Walden 2 en 1942, no es cierto, 48, no sé qué año. Sino también queremos saber cómo es que llegamos a esos datos y a esas fechas, ¿no? O sea, no es parte de construir la historia. Recuerden que las personas son muy chismosas, las historias, las buenas historias las atrapan. Entonces, si nada más los bombardeamos con datos y fechas y el reforzamiento es tal cosa y la cognición 4 es tal cosa, no, nosotros queremos conocer historias y si queremos comunicar la ciencia, no solamente hay que comunicar los resultados de la ciencia, sino el proceso por el que llegamos a ese resultado y por qué ese proceso es confiable. Y si podemos poner eso en una historia bonita, atractiva, emocionante o atrapante, entonces ya tenemos como todo hecho, pero pues obviamente eso implica como bastante creatividad, echarle coco a crear la narración apropiada. Que fue, por ejemplo, uno de los retos a los que me enfrenté cuando escribí la nota del niño perdido. No sé si alguna vez la hayan leído, sobre la historia sobre lo que pasó con el pequeño Albert después del experimento de Watson y Reiner. Eh, pues ya me había leído los artículos de este historiador William Powell,
Y el reto era justamente cómo escribo la narración, ¿no? Cómo escribo la historia, de manera que sea coherente, pero de manera que tenga ritmo para que la gente no la deje a la mitad, pero también de manera que sea emotiva, ¿no? Y pues al final creo que salió bien porque es una de las notas que sigue siendo de las más leídas en el blog. Entonces, ahí es donde está el reto principal. Em, y ahora sí, si tienen ahorita algunas preguntas, inquietudes, críticas, comentarios, saludos que quieran hacerme llegar, creo que es un buen momento para hacerlo. ¿Cómo quito esto? Allá. Bien, bien, muchísimas gracias por todo. Creo que quedó, por lo menos por mi parte, muy claro y estuvo muy fluido todo como lo presentaste. Eh, Recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí en el chat de Zoom o también desde el video en vivo en Facebook, porque creo que hay muchas preguntas muy interesantes que podrían salir de eso. Cuéntenos, ¿qué les ha parecido? Sí, mientras esperamos ahí algunas intervenciones por parte del público, pues vamos a ir haciendo, bueno, mientras tanto siempre prioridad a las personas que están siguiendo, si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Y yo tengo algunas y seguramente también Alejandro nos hace ya algunas. Eh, en el caso de este concepto que para mí es novedoso, que no sé si podrías reiterar o mencionar sobre la divulgación como una forma de suplir, ¿no? De suplir eh, lo que no se hizo en otros ambientes, digámoslo así, de aprendizaje o formales, en ese sentido, ante tu experiencia que tuviste, es que nos comentaste esta anécdota que en el Twitter, ¿no? ¿Qué tanto es presente esta actitud en psicología, ¿no? Es decir, o lo has visto. Ahora últimamente hay muchas páginas muy interesantes que están surgiendo. Sin embargo, a veces creo cuando lo mencionaste a mí se me hizo un clic, ¿no? Cuando lo mencionaste yo lo había pensado, pero no lo había manifestado de forma tan precisa como tú lo has hecho, ¿no? No sé si podías profundizar cómo se podría lidiar con ello, con esta asunción de la divulgación como una forma de suplir deficiencias en el sistema educativo. Ujú. Sí, pues sí, fíjate que sí es una visión muy común, incluso no solamente dentro de la psicología. Por ejemplo, cuando estaba en los museos, sí era como muy común que llegaran los grupos de niños, ¿no? Cuadernos en mano, lápiz en mano, dispuestos a copiar todas las mamparas, ¿no? O llegaban a preguntarnos, ¿dónde puedo encontrar la respuesta a esta pregunta? ¿No? Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que se está viendo la divulgación de la ciencia como una especie de sustituto de la educación formal. Em, que digo, una vez más, realmente no está tan mal si en lugar de verla como sustituto lo vemos como una especie de complemento, ¿no? Em, pero, por ejemplo, en el caso de la psicología, donde, bueno, ahí sí ya sé de primera mano cuál es el estado de la psicología, al menos a la hora de la enseñanza, em, creo que es apropiado, no creo, creo que es válido más bien ver a la divulgación como esta especie de paliativo, digamos, de los problemas de la enseñanza de la psicología, particularmente en América Latina. Creo que es válido. Sin embargo, sí deberíamos ser realistas en el sentido de que obviamente la divulgación por sí sola no va a resolver esos problemas, ¿no? Justamente por eso la llamé paliativo, ¿no? A lo mejor complemento a lo que se enseña en las, en las escuelas, en las facultades. Pero sí deberíamos ser realistas en el sentido de que no va a solucionar esos problemas, porque esos problemas pues son o tienen unas raíces profundas ya a nivel institucional, a nivel incluso, no sé, filosófico, conceptual, a nivel de la identidad del psicólogo.
de la identidad tanto profesional como científica, digamos. Eh, pero sí, o sea, en principio es una meta, digamos, valiosa. Y justamente pienso en todas estas páginas que han estado surgiendo recientemente en redes, ¿no? Tenemos muchos proyectos muy bonitos y muy bien hechos en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahora que está tan de moda. Y me agrada porque justamente se ve claramente que apuntan a eso y lo hacen bastante bien. Hacen una divulgación bastante rica, bastante divertida en ocasiones. Muchas gracias. Ahí nos van comentando si hay alguna pregunta. Sí, de hecho tenemos una en Facebook Ok. que dice David Ceballos, ¿qué ejemplos de buena divulgación y psicología escrita o documentales podría mencionar? Sí, sabía que me iban a hacer una pregunta a ese respecto porque deliberadamente dejé fuera libros de divulgación en mis ejemplos de buena divulgación, pero sí los incluí. Em, y son bastante pocos. En parte porque he leído muy pocos de psicología, pero también porque de verdad creo que hay poca divulgación bien hecha. De hecho, busqué, mientras preparaba la presentación, se me ocurrió como buscar divulgación de la psicología, ¿no? Y me metí a la página de una editorial, porque fue lo que me salió ahí en Google, y la mayoría de los libros eran de autoayuda. Entonces ahí hay como que como que un vacío muy fuerte en la divulgación de la psicología. Sin embargo, tenemos estos libros que pude encontrar aquí, que son los que sí he como eh, leído. Y una vez más tenemos a Carl Sagan. Este libro de los dragones del Edén, Carl Sagan ganó el Pulitzer por él. Y acuérdense que Carl Sagan era astrónomo, ¿no? Pero aquí se metió con la evolución de la inteligencia humana. Es como una especie de, eh, bueno, en aquel entonces todavía no existía, se publicó en la década de los 70, entonces no existía la psicología evolucionista, pero pues presenta como que hay datos antropológicos, psicológicos, sobre la inteligencia humana, entonces es un buen libro, ya quedó desactualizado, por ejemplo, todavía habla de la teoría del cerebro trino, esta idea del cerebro de reptil y cerebro de mamífero y cerebro humano, algo así. Y esa teoría pues ya tiene décadas abandonada, ¿no? Pero por lo demás es un buen libro. Tenemos los libros de Oliver Sacks, que técnicamente era neurólogo, pero también para la gente interesada, por ejemplo, en neuropsicología y todas esas cosas, es maravilloso. Oliver Sacks escribe muy bonito también. Es uno de esos autores como que son muy emotivos sus textos. Tuve oportunidad de dejarlo hace poco y no sabía que Robin Dunbar es psicólogo evolucionista de la escuela de Oxford. Y no sabía que él también había escrito este libro de divulgación. Yo solamente lo había visto escribiendo libros técnicos y papers y toda esa cosa. Y aquí se ve que está muy bueno este librito. Está bien escrito, que fue lo primero que vi. Y habla justamente de toda la psicología y la evolución detrás de nuestras relaciones de amistad, ¿no? Entonces, es un libro sobre la divulgación de lo que la ciencia ha investigado sobre la amistad. Ese tipo de cosas son las que nos hacen falta en psicología, en divulgación de la psicología. Tenemos La conquista del lenguaje y Guía del cazador-recolector para el siglo XXI. Este está muy bonito e igual hace énfasis en muchas disciplinas, no nada más psicología, evolución, antropología, paleontología, etcétera, etcétera, pero todo como lo va sintetizando muy bonito, muy agradable. Es un libro muy leíble, muy agradable y lo lees en muy poquitos días. Está muy cortito. Y de pues es una teoría que no me gusta tanto a mí, es de la psicología evolucionista de Santa Bárbara, pero independientemente de que la teoría no me guste, está bien escrito y sí lo puedo considerar como un buen libro de divulgación de la psicología. Son estos algunos de los que pude conseguir. Seguramente hay más, pero no me he dado a la tarea bien de buscar libros de divulgación de la psicología. Muy bien.
También por ahí nos preguntan que si consideras que TikTok es una buena plataforma para la divulgación, considerando el tiempo que duran los videos y considerando también el público que ocupa TikTok. Yo creo que sí. En principio sí. El asunto también está en cómo vas a hacer esa divulgación, porque, si recuerdan, definimos a la divulgación como esta recontextualización del conocimiento científico, ¿no? Si yo voy a hacer TikTok, pero lo único que hago es leer el abstract de un paper o hablar como en esta terminología como bastante elevada, eh, pues entonces TikTok no es una buena herramienta. Pero si me doy a la tarea de tomar eso y vincularlo con cosas de lo que la gente en TikTok suele ver, eh, pues entonces es una herramienta muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar memes, tenemos esta herramienta de usar los audios, ¿no? Y si podemos vincular como estos memes audiovisuales de TikTok con algún tema de ciencia, pues entonces viene de lujo, ¿no? Y muchas gracias, Jesús, por tu respuesta. Y ya entrando un poco a tu labor con la rata y el perro, cuéntanos quizás un poco a qué se debe el nombre, aunque yo ya la sospecho, a qué se debe y cómo empezó contigo la afición, ¿no? De dedicarte, porque pues no solamente lo haces, sino que también lo has estudiado, la especialidad, una especialidad en divulgación de las ciencias, ¿no? Eh, no sé si nos puedes comentar un poco de ello, de este proyecto, cómo surgió y, y si bien está, sobre todo, como tú mismo lo mencionaste, ligado a la análisis de la conducta o al conductismo en general, ¿cómo pasaste, porque ahí tú lo mencionaste, ¿no? Pasaste a resaltar mucho más el carácter de pluralidad, ¿no? No sé si me puedes comentar un poco al respecto. Sí, con gusto. Pues empecé con La Rata y el Perro ya a finales de 2016. Bueno, empecé como a planearlo, digamos. Por ahí de diciembre de 2016, llevaba yo unos meses que había salido de la licenciatura y estaba justo en el museo en Universum. Y entonces dije, estaría bueno tener justo una manera de comunicar, bueno, de divulgar, psicología, ¿no? Y en aquel entonces, en aquel primer mes, 2 meses de planeación y de existencia de La Rata y el Perro, estaba como, me interesaban mucho las neurociencias por un lado y la terapia cognitivo-conductual por el otro. Y entonces eso era de lo que quería hablar principalmente. Pero luego me empecé a meter más en el análisis de la conducta, justamente gracias a las páginas que empezaban a surgir en Facebook y todas esas cosas. Entonces me empecé a meter al análisis de la conducta y empecé a hablar de análisis de la conducta en el blog. Además, 2017 fue el año en el que tomé este diplomado que mencionas, el de divulgación de la ciencia. Y pues eso me vino de maravilla porque justamente en ese diplomado como que nos dieron algunas herramientas para trabajar la divulgación en diferentes medios. Como la escritura siempre ha sido mi favorito, fue a lo que más me aboqué. Entonces es muy divertido. Ustedes pueden entrar a ver las primeras notas de La Rata y el Perro y compararlas con las más recientes. Entonces sí van a ver que el diplomado de hecho sirvió, porque creo yo que los trabajos más recientes han sido de mejor calidad que los primeros, ¿no? Los primeros estaban hechos nada más con la pura intención de divulgar. Em, y sí, justamente a partir de 2017, de mediados de 2017, me empecé a centrar más en el análisis de la conducta, pero luego, eh, bueno, y eso es más reciente, empecé a girar más hacia resaltar la pluralidad, en parte por el trabajo que desarrollé en la maestría y que estoy desarrollando ahora en el doctorado en filosofía de la ciencia. Em, Porque creo que los psicólogos no ganamos nada rechazando la pluralidad
de la disciplina. Porque pues al final de cuentas hay muchos proyectos para intentar unificar la psicología, pero todos fracasan porque pues las diferentes aproximaciones no se plantean con fines a una síntesis o con fines a una unificación, sino que se plantean simplemente como maneras distintas de resolver o de a comprender ciertos fenómenos. Entonces dije, pues es que, o sea, nuestro conocimiento prospera cuando tenemos más, digamos, diversidad de teorías, de aproximaciones, de concepciones, de métodos. Entonces, pues esa parte ya no es tan problemática para mí, pero entonces pasé a querer hacer una divulgación que hiciera, si bien no énfasis, que sí lo reconociera, ¿no? Que sí reconociera esa divulgación. Entonces, en algunos textos que estoy trabajando y en otros que ya, creo que en la última entrada de La rata y el perro, que tiene unos meses, em, ya estoy empezando a reconocer, a hacer explícita esa pluralidad y en señalarla como una virtud en lugar de como un defecto. Entonces ya estoy hablando, por ejemplo, de no solamente de los conductismos, que ya era algo que ya hacía, hablar de las diferentes variedades de conductismo, sino también hablar de los cognitivismos, que no son todos la misma postura, ¿no? Pero también de las psicologías evolucionistas, que no son la misma postura. Aquí tenemos, por ejemplo, este es de una postura de psicología evolucionista o de una escuela de psicología evolucionista, y el de Robin Dunbar es otra escuela de psicología evolucionista. Eh, de la psicobiología también. Em, entonces creo que hacer eso es, digamos, ser honesto con la gente y decirle, mira, la psicología es así. Tenemos estas maneras de entender lo psicológico. Eh, y pues es lo que hay, así es como hemos estado resolviendo problemas y todo eso. Y además porque a nivel filosófico, y eso ya es como todo otro tema, pero pues es verdad que estas diferentes aproximaciones suelen interactuar mucho entre sí, mayormente a través de debates muy interesantes en Facebook, por ejemplo, pero también se han retroalimentado bastante, ¿no? Entonces también esa es una fuerte razón que tengo yo para defender justo esta pluralidad, ¿no? O sea, hay esta interacción constante y se enriquecen mutuamente las distintas aproximaciones. Entonces eso también es algo que me gustaría mencionar en algún texto de divulgación de la psicología en un futuro. Ok, que está muy bien, muchas gracias. También tenemos por ahí otra pregunta de Isabel Cuevas que dice, ¿cuál sería una primera aproximación en divulgación sobre filosofía de la ciencia en psicología para alguien que no ha tenido formación en ella? Perdón, sobre filosofía de la ciencia. Sobre filosofía de la ciencia en psicología, para alguien que no ha tenido formación en ella. Híjole, ese es un tema todavía más especializado y no creo que haya... Mm, déjame pensar. Es que por lo general muchos divulgadores tienden como a menospreciar la filosofía, particularmente la filosofía de la ciencia. em, y en filosofía de la ciencia, en psicología, eso es todavía más complicado. La verdad no conozco a alguien que lo haya hecho. A lo mejor alguien pueda incorporar en sus textos, no sé, como menciones a ideas filosóficas de filosofía de la ciencia, pero no sé si haya así como tal algún artículo o algún libro sobre filosofía de la ciencia y psicología. Que sí hay libros especializados, ¿no? Pero de divulgación, al menos yo no conozco. Lo siento. Ok, bueno, pues no hay ningún problema. Seguramente ya en algún momento habrá alguna. Ay, sí, seguramente. Sería una buena idea. Sí. Sí. Jesús, yo tengo una pregunta quizá que se escapa un poco del tema de la divulgación, ya que lo estás tocando, que es este menosprecio hacia la filosofía, ¿no? Que hay en la comunidad a veces de divulgadores. Y yo me atrevería a decir también en las ciencias en general, ¿no? Contemporáneas hay un discurso de, yo siempre lo comento con unos amigos como de un independentismo, pareciera como de países, ¿no? Como, bueno, de algún momento fuimos
filosofía, como si fuera una colonia, digamos así, luego nos independizamos y nos regimos nosotros mismos, ¿no? Y si es mejor así. Pero ¿hasta qué punto ves esta relación como problemática? Y una pregunta que lo tengo y seguramente un amigo que nos está viendo o sea, se va a dar una sonrisa al menos, que se va a dar una sonrisa al menos el tema de qué tan buenos filósofos de la ciencia son los psicólogos conductistas o los psicólogos dentro de los conductismos, ¿no? Es decir, hay hay mucho de ahí que tela por cortar, pero me gustaría saber, ¿no? Que tú, pues, de alguna manera has especializado, estás trabajando en filosofía de la ciencia, ¿no? Sí. Mira, sobre la primera pregunta, pues sí es verdad que hay esta tendencia como antifilosofía en algunos divulgadores de la ciencia y bastante conocidos. Richard Dawkins, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson, el presentador de Cosmos, que tristemente niega la importancia de la filosofía. Pero es muy curioso porque generalmente cuando ocurre esta especie de menosprecio hacia la filosofía, em, el argumento suele ser el mismo y es un argumento muy débil. O sea, suelen decir que la filosofía no ha progresado de la misma manera en la que sí lo ha hecho la ciencia, ¿no? O que la filosofía no resuelve problemas que sí resuelve la ciencia, ¿no? Que la filosofía, como no ha ayudado a descubrir la cura de ninguna enfermedad, ni ha desarrollado inventos nuevos. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente detrás de esa actitud antifilosofía, realmente hay como una ignorancia muy grande respecto de qué es la filosofía en realidad, ¿no? Porque la filosofía no pretende resolver problemas, todo lo contrario. La filosofía no pretende inventar cosas, la filosofía es una reflexión sobre el mundo y particularmente la filosofía de la ciencia es una reflexión sistemática sobre los conceptos, los métodos, los resultados, las implicaciones políticas incluso de las ciencias, ¿no? O sea, ahí te das cuenta de que los problemas que la filosofía de la ciencia se plantea e intenta resolver no tienen nada que ver con ser útiles en un sentido de crear como tecnología o crear intervenciones o cosas por el estilo. Esas son cosas de la tecnología, de las ciencias aplicadas, de las ingenierías. eh, y la tarea de la filosofía es otra. No es algo mucho más, es algo que se queda, digamos, bueno, no se queda. Es que también hay como, no hay consenso respecto a cuando es algo, un problema filosófico, pero a grandes rasgos, pues es esto, ¿no? Es esta discusión conceptual sobre los fenómenos del mundo y en este caso de la ciencia, ¿no? Entonces, realmente no tiene sentido decir que la filosofía no vale porque no ha progresado igual que la ciencia, porque para empezar, la filosofía sí ha progresado, pero lo hace de manera distinta a como lo hace la ciencia, ¿no? Eso por un lado. Eh, y por el otro, respecto a la segunda pregunta, es una pregunta muy interesante, muy divertida. Em, ¿Qué tan buenos filósofos de la ciencia son la gente que hace conductismos? Pues es que creo que suelen dejar de lado algunas discusiones que son relevantes. Hay un filósofo que me gusta mucho que es el doctor José Burgos. No he leído todas sus obras, por supuesto, pero lo poco que he leído de él me ha parecido como bastante sensato. Y él trabaja en la Universidad de Guadalajara, me parece, en el posgrado en Ciencias del Comportamiento. Em, y él tiene como estas posturas bastante, pues bastante sensatas y él como que sí rescata cosas que por lo general otros, no sé si llamarlo el conductista, pero otros conductistas dejan de lado, ¿no? Todas estas discusiones, por ejemplo, sobre, ¿qué te gusta? Las discusiones más recientes en filosofía de la mente, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con cognición corporizada, em, con los conceptos de representación, por ejemplo, de representación mental. Recuerdo haber leído a Murray Sidman una vez
diciendo que los conductistas no deberían ir por ahí diciendo a la gente que las representaciones no existen, sino que deberían de decirles más bien cómo es que este concepto de, ay, se me fue, que es el de relaciones de equivalencia, subyacen a las representaciones. Y esa idea me pareció muy interesante, muy sofisticada, pero me parece que nadie ha seguido como desarrollándola, ¿no? Entonces, esa parte en la que los conductistas dialoguen con otras partes de la filosofía, sobre todo de la filosofía de los temas que les incumben a ellos, es la parte como que hace falta también para que el conductismo salga, digamos, de su aislamiento. Excelente, excelente. Y también tenemos por ahí una felicitación de Liliana OH, y dice que gracias por compartir lo que sabes, pero también pregunta que de qué manera podríamos evitar el sincretismo y el eclecticismo si asumimos una postura pluralista. Muy, muy bonita pregunta. Eh, y creo que esa la puedo responder ahorita rápidamente diciendo que el pluralismo que aquí me interesa defender es un pluralismo a nivel, digamos, de ciencia básica. Es decir, hay muchas y muy diversas teorías que parten de diferentes como asunciones sobre lo psicológico y pues realmente ahí no hay tanto, creo yo, problema de que haya como una especie de sincretismo o de eclecticismo, porque por lo general cuando uno se especializa en una teoría, pues continúa trabajando en esa teoría y entonces se le hace muy difícil empezar a ver el mundo desde una teoría diferente, ¿no? Suele pasar. Bueno, más bien es como la regla. Lo raro es que alguien se salga de un marco teórico para empezar a trabajar en otro, que sí sucede, eso sí ha llegado a pasar, pero es raro. Em, pero a nivel, por ejemplo, de la psicología aplicada, ahí a lo mejor creo que es donde uno podría preocuparse este, de caer en un eclecticismo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sincretismo medio extraño. Entonces, ahí yo creo que ahí a nivel de aplicado, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de psicoterapia, en donde tenemos que ver por el bienestar de los consultantes, ahí sí tenemos que adherirnos a otro tipo perdón, a otro tipo de reglas. Es decir, hablar de efectividad, por ejemplo, de estar constantemente evaluando cómo funcionan nuestras intervenciones para pues sí, para justamente escoger las intervenciones que mejor funcionen, que sean más eficientes, que sean de las que sepamos por qué funcionan. Em, y esto puede hacerse haciendo referencia o no a alguna teoría de ciencia básica. En el análisis de la conducta es muy común que haya como este diálogo, ¿no? Desde la ciencia básica hasta las aplicaciones, pero realmente en otro tipo de teorías no lo hay, o en otro tipo de intervenciones. Em, entonces, ahí sí, por ejemplo, en la psicología aplicada, para evitar ese tipo de sincretismos y de eclecticismos, ahí yo creo que sí tenemos que adherirnos simplemente a lo que sabemos que funciona y estar constantemente evaluando, ¿no? Ese tipo de intervenciones con respecto a su éxito, a su efectividad, eh, a sus efectos secundarios, etcétera, etcétera. Espero haber respondido satisfactoriamente esa pregunta. Bien, pues ahí tenemos que la divulgación no es nada más cosa de que pues tengo un celular y tengo una computadora, me pongo a hacer videos, me pongo a hacer TikToks y hablo lo que se me ocurra, ¿no? Sino que también la divulgación tiene mucho detrás que tenemos que llevar a cabo. No es algo que cualquier persona podría hacer así de la nada, sino que tendríamos que también prepararnos para ello, y es una muestra enorme todo lo que nos has mostrado de que tú también te has preparado, de lo que todas esas personas de las que nos hablas también se han preparado para ello. Entonces creo que es un punto muy importante, ¿verdad, Darwin? Sí, efectivamente, ¿no? De acuerdo con Alejandro, muchas gracias, Jesús, el planteamiento que nos has hecho, el panorama. Creo que también le da una mirada distinta, ¿no? El tema del conocimiento de filosofía de la ciencia, que permiten quizás llegar a unas conclusiones más parsimoniosas, ¿no? Como nos está haciendo, ¿no? El tema del pluralismo, que pues es de alguna manera que abre un debate, ¿no? Contemporáneo
que siempre tiene que estar ligado de argumentos, de apreciaciones. Creo que esto nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Bueno, no sé si Alejandra hay alguna consulta más, sino para no agotar más el tiempo también. No sé si hay No, de mi alguna. parte, agradecer a Jesús y a todos los que nos están viendo. A Jesús porque, bueno, nos dio muchísima información muy valiosa acerca de la divulgación. Como dije, no es nada más hacer videos, por hacer publicaciones por hacer, sino que es algo que se hace con mucha dedicación, con mucha creatividad y también con mucha preparación. Jesús, te agradecemos mucho. Esperamos también que siga adelante tu proyecto, La Rata y el Perro, así como cualquier otro proyecto que lleves a cabo. Y claro, a las personas que están viéndonos desde Zoom o desde Facebook, les agradecemos mucho que estén pendientes. Obviamente, eh, por ustedes hacemos esto y también a lo largo de las próximas semanas vamos a tener unos cuantos eventos más. Efectivamente, muchas gracias. No sé, Jesús, ¿tienes algunas últimas palabras? Si no, No, nada más para agradecerles nuevamente a los dos por la invitación y a todo el público, a las personas que hicieron preguntas, muchas gracias también.